Hola, muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Rosemary Rivas, soy nutricionista y es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este tema tan importante denominado Importancia de la alimentación saludable y sostenible. Soy perica de corazón de la promoción 97, así que estoy muy contenta de poder también compartir con toda la comunidad educativa del Externado San José. En esta jornada quisiera compartir con ustedes algunos elementos básicos sobre la alimentación y la nutrición y cómo podemos nosotros contribuir a tener un estilo de vida más saludable y más sostenible. En principio, quisiera compartir con ustedes dos elementos básicos, la alimentación y la nutrición. Normalmente son conceptos que son confundidos muchas veces y que se abordan como un solo proceso. Sin embargo, la alimentación es un proceso por el cual nosotros obtenemos, preparamos e ingerimos los alimentos. Quiere decir que la alimentación son todas aquellas actividades que están vinculadas a la decisión que tomamos sobre qué vamos a comer, cómo lo vamos a preparar y en qué momento y en qué cantidades lo vamos a consumir. Este proceso es importante que nosotros reconozcamos que es un proceso voluntario, ¿verdad? Al ser un proceso voluntario, precisamente podemos nosotros entonces trabajar en todas aquellas acciones que vayan a modificar nuestro comportamiento sobre las decisiones que tomamos. Ahora luego viene el proceso de nutrición. El proceso de nutrición es cómo nuestro cuerpo utiliza todos esos nutrientes para poder llevarlos hacia nuestro organismo, ¿verdad? Ya en este proceso involuntario que se realiza dentro de nuestro cuerpo, aquí se da toda la digestión, asimilación y el metabolismo de los nutrientes. Repito, este proceso es involuntario y por tanto no tenemos mucho control de la forma en la que se da el proceso de la nutrición, pero sí tenemos control de las condiciones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que el proceso de nutrición sea lo más óptimo posible. Ahora, ¿por qué es importante hablar de alimentación? Bueno, todos y todas sabemos que la alimentación saludable precisamente es esencial para la vida humana. Ninguna persona puede vivir sin alimentación y sin agua, ¿verdad? Ahora, esta alimentación debe de ser saludable porque va a contribuir al crecimiento y al desarrollo adecuado en todas las etapas de nuestra vida. También va a contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación como la desnutrición crónica, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles que cada día son más comunes en nuestro país. Y un poquito más adelante vamos a hablar de esa situación. Y luego también van a contribuir, la alimentación saludable va a contribuir a que tengamos un desarrollo adecuado de nuestras actividades. Pueden ser actividades académicas, cuando vamos al colegio, nuestro cerebro tiene suficiente energía para poder procesar todo lo que estamos aprendiendo. También para nuestras actividades productivas en la vida laboral, actividades físicas y actividades recreativas. Para todas ellas necesitamos energía de calidad para poder desarrollarnos. Y luego el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Hay que recordar que si nosotros tenemos una dieta saludable, nuestro sistema inmunológico se va a mantener muy fuerte y eso va a contribuir a reducir la intensidad o la frecuencia de las enfermedades. Bien, ahora, algunas características que debe de tener la alimentación. Es importante que nosotros reconozcamos que la alimentación saludable debe de cumplir ciertas características. Primero, que sea completa, es decir, que tenga todos los nutrientes. Para eso hay diseñadas algunas herramientas que nos van a permitir identificar cuáles son esos alimentos, a dónde los vamos a encontrar, cuáles son esos nutrientes, ¿sí? Pero en esencia debe de tener
macronutrientes que los encontramos como carbohidratos, proteínas y grasas, y estos además deben de complementarse con vitaminas y minerales que los encontramos generalmente en el grupo de las frutas y los vegetales. También la dieta debe de ser equilibrada, ¿verdad? Es decir, que los nutrientes que tiene nuestra alimentación deben de ir en un equilibrio óptimo, no demasiados carbohidratos, no demasiadas proteínas, no demasiadas grasas. Al final de la presentación voy a compartir algunos tips muy básicos que les pueden permitir lograr que la alimentación tenga estas características. Otra característica importante es que la alimentación sea inocua, ¿verdad? Es decir, que sea segura, que su consumo no produzca enfermedades, ya sea porque están contaminados con sustancias químicas, ¿verdad? Como pesticidas, ¿verdad? Que no estén contaminados con sustancias físicas, que lleven piedritas, que lleven cabellos, que lleve uñas, ¿verdad? O con sustancias biológicas, como que estén contaminados como con parásitos o con algunas bacterias. Entonces la alimentación tiene que ser inocua o segura, que no implique el desarrollo de una enfermedad. Otra característica importante es que sea suficiente, es decir, que sea en las cantidades que cada uno de nosotros necesita. Para los niños y las niñas es esencial que sea suficiente para fomentar su crecimiento y desarrollo. Una vez que hemos pasado la etapa de crecimiento y llegamos a la vida adulta, va a ser necesario que tenga suficientes cantidades para cubrir una buena nutrición de acuerdo a nuestros requerimientos y que nos ayude a mantener un peso adecuado. Una penúltima característica es que sea variada. Es decir, que entre los 3 tiempos de comida que regularmente hacemos, ¿verdad? Incluyamos alimentos de diferentes grupos, ¿verdad? Eso va a permitir que logremos incorporar a nuestra dieta diversos nutrientes, especialmente vitaminas y minerales que de repente no se encuentran en un solo alimento, ¿verdad? Y finalmente, que sea adecuada culturalmente, adecuada para nuestros gustos y adecuada económicamente hablando, ¿verdad? Para que podamos accesar a esos alimentos y llevarlos hacia nuestra mesa. Entonces, básicamente son 6 características indispensables que debe de cumplir la alimentación adecuada. Bueno, ¿estamos nosotros los salvadoreños cumpliendo nuestra alimentación de forma adecuada o saludable? Esa es una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Cómo son nuestros hábitos alimentarios? Bueno, hay muy pocos estudios sobre la conducta o los hábitos alimentarios de la población en El Salvador, pero hay alguna información bastante interesante que debemos de tomar en cuenta. Primero, el 93% de la población salvadoreña, sobre todo los adultos, consumen muy pocas frutas y verduras. O sea, 9 de cada 10 salvadoreños no tiene el consumo adecuado de frutas y verduras. 78% consume de forma frecuente bebidas azucaradas, refrescos artificiales, bebidas carbonatadas, refrescos naturales que tienen una gran cantidad de azúcar, ¿verdad? 78% es una gran cantidad, o sea, casi 8 de cada 10 personas. Luego, casi el 50% de la población tiene una vida sedentaria, no realiza algún ejercicio o alguna actividad física que le permita tener un estado nutricional óptimo. Y finalmente, el 70% de la población tiene un consumo insuficiente de agua. Ojo, ese dato es sumamente importante considerando que El Salvador tiene una alta prevalencia de enfermedades renales, ¿verdad? Así que hay que evaluar cuál es nuestro consumo de agua. Bueno, aquí esta tablita es un poco más pequeña, pero quiero que se fijen en algunos detalles. Esta tablita habla sobre la preferencia de la juventud
¿verdad? Respecto al consumo de comida preparada fuera del hogar. Y fíjense qué interesante es que los jóvenes, tanto en el desayuno como en la cena, prefieren mucho el consumo de pupusas, ¿verdad? Que ya sabemos que tienen un alto valor calórico, ¿verdad? Prefieren el consumo de hamburguesas. También en el almuerzo también se encuentra que el 40% prefiere comer hamburguesas en el almuerzo, también pizza, ¿verdad? Tanto en el almuerzo como en la cena. Y así vamos encontrando diferentes alimentos que no son realmente alimentos nutritivos, ¿verdad? Y que precisamente van complicando el estado de salud de los jóvenes. Entonces, para que tengamos una idea de cómo son nuestros hábitos alimentarios. Ahora, también otra investigación preguntó, por ejemplo, cuál era la preferencia de antojitos, ¿verdad? Es decir, de alimentos típicos que son parte de nuestra cultura alimentaria, ¿verdad? Y fíjense qué interesante es que tanto hombres como mujeres respondieron que su preferencia en cuanto a antojitos son el pan dulce, ¿verdad? También sabemos que el pan dulce consumido en cantidades excesivas puede generar un problema de sobrepeso, ¿verdad? Y por tanto algunas otras complicaciones como la diabetes. Y así, si podemos evaluar, ¿verdad? Vamos encontrando que hay muchos alimentos, muchas frituras o muy ricos en azúcares que también van contribuyendo a que tengamos un mal estado de salud y un sobrepeso que nos aumenta el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. En cuanto al consumo de bebidas, fíjense que es bien interesante saber que el café sigue siendo la bebida preferida de los salvadoreños, ¿verdad? Sobre todo en el desayuno, el 60% de las familias prefieren café a la hora del desayuno, ¿verdad? Solo un 14% prefiere el agua. Y fíjense, a la hora del almuerzo, el 57% prefieren refrescos de frutas, que ya mencionamos que si no son preparados de forma adecuada, llevan un exceso de azúcar. Y bebidas carbonatadas en la cena, llama la atención, ¿verdad? Que el 41% de la población prefiere gaseosas o bebidas carbonatadas a la hora de la cena, o sea, 4 de cada 10 salvadoreños, sumado también al 10% de población que prefiere bebidas alcohólicas para la cena. Entonces, son hábitos que definitivamente están afectando nuestro estado de salud. Y fíjense la percepción de las personas, ¿verdad? Tenemos todos estos hábitos alimentarios, pero aún así seguimos pensando que tenemos una alimentación regularmente nutritiva. En esta encuesta que hizo la Defensoría del Consumidor, el 66% de las mujeres y el 64% de los hombres piensan que tienen una alimentación de alguna manera saludable. Entonces hay un contraste entre lo que estamos pensando, ¿verdad?, respecto a nuestra alimentación y entre lo que realmente estamos poniendo en práctica, ¿verdad?, como lo vimos en las láminas anteriores. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tendemos mucho a consumir comida chatarra, ¿verdad? Tanto los jóvenes como los adultos, ¿verdad? Y los niños y las niñas estamos muy acostumbrados al consumo de comida chatarra. Y esto también tiene una repercusión en la salud. ¿Qué es la comida chatarra? Bueno, el fast food o la comida chatarra o comida rápida, como se conoce también, son alimentos con poca cantidad de nutrientes, ¿verdad? Ahora, claro, nutrientes respecto a los que nosotros necesitamos, ¿sí? Tienen una poca cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita, pero sí tienen en exceso un alto contenido de grasa, azúcar y sal. Al tener esta característica generan diferentes problemas, ¿verdad? Primero, generan una dependencia, ¿verdad? El azúcar en diversos estudios se ha comprobado que funciona básicamente como una droga, ¿verdad? Lo que genera mucha dependencia, hay siempre un antojo permanente de estar consumiendo este tipo de alimentos, ¿verdad?
Y el alto contenido de grasa y sal va a traer consecuencias importantes, como el aumento de peso, el desarrollo de sobrepeso y obesidad, y la sal en particular, la aparición de enfermedades como la hipertensión, que luego pueden conducirnos a otro tipo de problemas cardíacos o renales. Entonces la comida chatarra realmente no suma, ¿verdad?, a que tengamos un estilo de vida saludable. Bien, entonces todos esos hábitos alimentarios que nosotros ya conocimos antes precisamente están afectando nuestro estado de salud. Y El Salvador cada vez más está luchando contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Si se fijan en el área metropolitana de San Salvador, y fíjense que este es un estudio del 2015 que hizo el Ministerio de Salud, el 72% de las personas adultas tenían sobrepeso u obesidad, es decir, 7 de cada 10 personas adultas tenían sobrepeso u obesidad. El 44% casi, ¿verdad? El 44% hipertensión arterial. Casi un 16% tenía azúcar alta en la sangre, conocida como diabetes mellitus, y el 30% tiene algún problema denominado dislipidemia, que son los triglicéridos y el colesterol alto. Todos estos elementos que se convierten en un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades mucho más complicadas, y precisamente están afectando, ¿verdad? Están produciendo una gran cantidad de complicaciones y hasta la muerte, ¿verdad? Entonces los datos son alarmantes entre la población adulta, y aquí no hemos presentado datos en niños y niñas, pero un 6% de los niños menores de 5 años ya tienen sobrepeso u obesidad. Alrededor del 30% de los niños que entran al primer grado también ya tienen sobrepeso y obesidad. Y en los adolescentes el sobrepeso y la obesidad alcanzan más o menos el 38%. Entonces fíjense cómo a lo largo del ciclo de la vida hay cada vez más casos de sobrepeso y obesidad que, ¿verdad?, están complicando nuestro estado de salud y nuestro desarrollo. Entonces, todo esto además se ha visto afectado por la pandemia por COVID. Fíjense qué importante es que en medio de la pandemia el tema de la nutrición volvió a ponerse de moda, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que cuando empezamos a escuchar cómo el COVID afectaba a las personas, precisamente se hablaba que las personas que tenían diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, ¿verdad?, cáncer u otro tipo de patologías realmente eran mucho más afectados por el COVID-19, ¿verdad? Entonces se volvió a poner en el centro de la discusión la importancia de mantener hábitos alimentarios saludables para prevenir estas enfermedades crónicas. Además, sucedió una serie de cambios, ¿verdad?, en nuestros hábitos alimentarios por todo el tema de la cuarentena, los encierros, ¿verdad?, el trabajo desde casa, en fin. El COVID cambió toda nuestra rutina, ¿verdad? Y eso empezó a afectar los comportamientos alimentarios, ¿verdad? Muchas personas empezaron a padecer depresión, ansiedad, estrés, ¿verdad? Y muchas veces esto fue reflejado en nuestras conductas alimentarias. Y por eso es importante traer a mención que en este tipo de procesos casi siempre lo que sentimos es hambre emocional, ¿verdad? Es decir, no sabemos cómo manejar ese estrés, no sabemos cómo manejar la ansiedad y decidimos comer para sentirnos más cómodos, más reconfortados, ¿verdad? Sin embargo, las consecuencias de esas conductas alimentarias no es la más adecuada para nuestro cuerpo. Entonces hay que aprender a diferenciar entre el hambre fisiológica, que es porque nuestro cuerpo ya nos está dando un llamado de atención, que necesita refilar la cantidad de energía y de nutrientes que necesitamos para funcionar bien, del hambre emocional, ¿verdad? Así que aquí les dejo algunos tips
que les pueden ayudar a diferenciar el hambre fisiológica del hambre emocional, ¿verdad? Y en el momento que ustedes sientan un hambre emocional, buscar otras alternativas para manejar el estrés, ¿verdad? Pueden consultar con un psicólogo, con los psicólogos escolares, en caso que necesiten alguna orientación a este respecto. Bien, ahora nuestros hábitos alimentarios no solo afectan nuestra salud, y esto es un tema que regularmente nosotros no alcanzamos a dimensionar cuando hablamos de alimentación. Así que yo estoy muy contenta de poder tener este espacio para compartir con ustedes, ¿verdad? Y hacer esta pequeña reflexión. Nuestros hábitos alimentarios trascienden a lo individual y afectan también de manera colectiva a nuestro medio ambiente. Entonces es importante hablar de este tema. Si nosotros tenemos malos hábitos alimentarios, muchas veces también desperdiciamos alimentos. Entonces tenemos que aprender a poner ojo en el desperdicio de alimentos y cómo nuestra conducta alimentaria está contribuyendo a eso. Y fíjense los datos. Se dice que en América Latina se pierden cada año hasta 127 millones de toneladas de alimentos al año, ¿verdad? De esa cantidad de alimentos, 36 millones de personas podrían ser alimentadas, ¿verdad? Entonces es realmente muy inconsecuente esa situación de tener que botar alimentos cuando otras personas también tienen necesidades. Y eso también afecta al medio ambiente, ¿verdad? Se dice que este desperdicio de alimentos genera una huella de carbono bastante importante que contribuye al cambio climático. Y muy pocas veces nos preguntamos cómo nuestros hábitos alimentarios afectan el cambio climático. Pues sí, nuestros hábitos de consumo de forma general están afectando el cambio climático. Y según estos estudios, imagínense que cada persona tira a la basura un promedio 121 kilogramos de alimentos al año. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para que también reflexionemos sobre cómo nuestros hábitos alimentarios no solo están afectando nuestra salud, sino también nuestro medio ambiente. Y por poner un ejemplo, por cada alimento que se tira se pierden recursos. No solo contaminamos el medio ambiente, llenamos los basureros, ¿verdad? Sino también desperdiciamos recursos valiosos en estos días. El suelo y el agua son recursos esenciales que tenemos que cuidar. Y algunos ejemplos aquí muy rápidamente. Por ejemplo, para producir, ¿verdad?, una docena de huevos, yo necesito 2.300 litros de agua. Y si yo dejé perder los huevos porque no los guardé, porque los preparé y nadie se los comió y los terminé tirando a la basura, ¿verdad? Tiré a la basura también 2.300 litros de agua, ¿verdad? La lechuga, ¿verdad? La lechuga pasa que se nos arruina en la refrigeradora porque nadie quiso comerse la ensalada, porque no tuve tiempo para prepararla, ¿verdad? En fin, 1 kilo de lechuga, o sea, 2 libras de lechuga, necesitan 237 litros de agua para poder ser cultivadas y llevadas hasta nuestra mesa. Entonces, ojo, seamos responsables. Por cada alimento que tiramos, no solo quitamos la oportunidad para que otras personas se alimenten, sino que también desperdiciamos nuestros recursos naturales. Y otro reto importante, bueno, hoy en día hablamos mucho del cambio climático y estoy segura que en esta feria interdisciplinar el cambio climático va a ser uno de los temas más importantes que los jóvenes, niños y niñas estén pensando, ¿verdad? Entonces, hay un reto importante, cómo el cambio climático está afectando la producción de alimentos, ¿verdad? Definitivamente está afectando muchísimo, ¿verdad? Aquí dejamos 9 formas en las que el cambio climático está limitando la producción de alimentos,
saludables y por tanto hay una mayor competencia, ¿verdad?, por los recursos naturales para la producción de nuestros alimentos. Entonces no es justo que nuestros agricultores hagan un gran esfuerzo por llevar nuestros alimentos hasta la mesa y que terminen en un basurero, ¿verdad? El cambio climático está afectando las cosechas, hay más plagas, más enfermedades, hay un aumento de agua salada, por lo tanto hay más dificultad para producir, ¿verdad? Hay una reducción del pescado también en los océanos, en fin, hay un abandono de las tierras de cultivo porque no hay agua o porque hay exceso de agua por inundaciones, etc. Entonces son otros retos que debemos de tener en nuestra mente para tener o poder desarrollar hábitos de consumo alimentario mucho más responsables y sostenibles. Finalmente, vamos a hablar de los tips para mejorar la dieta, ¿verdad? Estos están basados en la Guía de Alimentación para la Familia Salvadoreña del Ministerio de Salud y vamos a darnos cuenta que no son difíciles de poner en práctica, ¿verdad? En primer lugar, la primera recomendación es que preparemos alimentos variados, ¿verdad? Utilizando de los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Los niños y las niñas conocen bien los grupos de alimentos. Estamos hablando de cereales y tubérculos, ¿verdad? Estamos hablando de frutas y verduras, lácteos y huevos, carne, pollo o pescados y las grasas, ¿verdad? El último grupo es el del azúcar, pero ese es el que no necesitamos. Entonces va a ser importante que a lo largo del día en nuestras comidas incluyamos alimentos de todos los grupos y eso va a garantizar que de manera general tengamos una gran cantidad de nutrientes disponibles. Luego, consumir por lo menos 3 porciones de verduras y 2 de frutas frescas al día. De preferencia pueden ser frutas que son frutas de estación, ¿verdad? Eso va a ayudar a aliviar un poquito nuestro bolsillo y a tener disponibles nutrientes esenciales que están disponibles ahí porque los alimentos son más frescos. Y los vegetales pueden ser consumidos crudos o en diferentes preparaciones como la familia los prefiera. También va a ser importante que en nuestra alimentación incluyamos algún alimento lácteo o huevo, ¿verdad? No tienen que ser grandes cantidades, pero podemos incluirlos por lo menos una vez al día. Por ejemplo, 2 cucharadas de requesón, 1 onza de queso fresco, un huevo, un vaso de leche, lo que tengamos a la mano. Podemos también utilizar aceite vegetal para nuestras preparaciones, ¿verdad? Las grasas son esenciales. Por mucho tiempo hemos venido escuchando que las grasas son malas, ¿verdad?, para nuestra salud, pero si son utilizadas correctamente, juegan un rol determinante en general en todo nuestro estado de salud. Por tanto, es importante que sepamos escoger un aceite de origen vegetal y evitemos las mantecas y las margarinas. Otro tip importante es que consumamos por lo menos 2 veces por semana alguna proteína de origen animal. Esta puede ser de aves, puede ser de pescado o puede ser de carnes. Y otro elemento muy importante para que nuestra alimentación sea saludable es que sazonemos nuestras comidas con hierbas y especies naturales. Culturalmente estamos muy acostumbrados a usar sazonadores artificiales que son altos en glutamato monosódico, que también generan una gran cantidad de dificultades o problemas en nuestro estado de salud. Entonces, prefiramos la sal común, ¿verdad?, en cantidades adecuadas y resaltemos el sabor de los alimentos con hierbas y especies naturales que incluso podemos cultivar en nuestra casa, en nuestro hogar. También evitemos el consumo excesivo de bebidas azucaradas, frituras y embutidos, ¿verdad? Que además de que son alimentos altos en grasa, azúcar y sodio, tienen una gran cantidad de colorantes y saborizantes que se ha encontrado que tienen una relación con el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Por tanto, no son saludables para nuestro cuerpo. Consumamos de manera moderada la sal,
¿verdad? Consumamos una cantidad abundante de agua saludable, de agua segura, ¿verdad? Y sobre todo, contribuyamos a nuestro estado de salud con la práctica de la actividad física, por lo menos 30 minutos al día. Finalmente, algunos tips para que la alimentación no solo sea saludable, sino que también sea sostenible. Primero, prefiramos los alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Eso va a hacer que reduzcamos la presión sobre los recursos naturales para la alimentación de los animales, ¿verdad? También va a ser importante que reduzcamos el consumo de carnes, pescados y lácteos en la dieta que requieren una gran cantidad de agua para ser producidos, ¿verdad? Prefiramos lo natural, ¿verdad? Olvidémonos de los alimentos precocinados o ultraprocesados, ¿verdad? Y en la medida de nuestras posibilidades, evitemos los alimentos transgénicos y los alimentos procesados. También podemos evitar el desperdicio, ya dedicamos un par de minutos para hablar de ese tema, no vamos a entrar en mucho detalle. Apostar por lo ecológico, ¿verdad? Incluir en nuestra dieta alimentos que sean producidos de forma orgánica o bajo prácticas agroecológicas, libres de plaguicidas o fertilizantes. Eso también va a contribuir al cuidado del medio ambiente y al cuidado de nuestra salud, ¿verdad? Evitemos también el uso de muchos empaques plásticos que generan contaminación, ¿verdad? Eso también va a contribuir al cuidado del medio ambiente. Apoyemos el comercio justo. Miren, a veces hay productores locales muy buenos, ¿verdad? Que nosotros no le damos el valor a su producción, ¿verdad? Entonces, esas personas hacen un gran esfuerzo para tener una producción amigable con el medio ambiente y es necesario que nosotros establezcamos relaciones de comercio justas con ellos. Y únete a plataformas de consumidores responsables. Eso te va a ayudar a estar más cerca de los productores locales y a intercambiar ideas y prácticas adecuadas con otros consumidores que también están tomando responsabilidad en sus hábitos alimentarios y en general en sus hábitos de consumo. De esa manera, todos y todas vamos a garantizar, ¿verdad?, que vamos a lograr tener un mundo hambre cero, ¿verdad?, cuidando nuestro planeta, cuidando nuestra salud. Agradezco mucho el tiempo que han compartido conmigo, prestando atención a la presentación y esperamos que sea un detonador, ¿verdad?, que les motive a seguir investigando, a seguir probando diferentes prácticas para convertirse en personas más saludables, ¿verdad?, y más responsables con el medio ambiente. Cuídense mucho.